Es un placer recibir aquí a un gran amigo de este programa, Wilfredo Lozano. Él es militante aquí, él milita en Uno Más Uno hace como 31 años. Es uno de esos... No hable mucho de eso porque después van a descubrir la edad de uno. Entonces, No, lo que pasa es que tú empezaste jovencito, tú viniste aquí jovenciningo. Y además es uno de los investigadores más connotados que tiene la República Dominicana, hay que decirlo, escritor, profesor universitario. Y en esa condición ha estado aquí en múltiples ocasiones. En esta oportunidad, Wilfredo Lozano viene porque él ha sido el coordinador técnico, el analista principal de la encuesta, la segunda encuesta nacional de inmigrantes, que acaba de presentarse ayer. Los resultados preliminares fueron presentados ayer por el ministro de Planificación y Desarrollo de la Presidencia y además por los organismos que han auspiciado este proceso, que tengo entendido que es el Fondo de Naciones Unidas de Población. Y financiado por la Unión Europea. Y bajo responsabilidad de la Oficina Nacional de Estadística. Sí, es un proyecto conjunto de estadísticas y de la Oficina de Población de Naciones Unidas. ONE, la Oficina Nacional de Estadística, tuvo la responsabilidad del diseño empírico, del trabajo de campo, de la ejecución, en una palabra, de la encuesta. Se contrató también un grupo de especialistas en muestras, y en el caso de UNPA lo que aporta, además de buscar el dinero con la Unión Europea, que no es poco importante, coordinó la UNPA el equipo de expertos que elaboraron el informe de los resultados de la encuesta. Yo coordiné ese equipo. ¿Quiénes los integran? La UNPA es el programa para población de las Naciones Unidas. El Fondo de Población. Y ellos tienen ese tipo de experiencia, experticio en otros países de este tipo. No, claro, ellos tienen, UNPA en gran medida parte de su fortaleza es ese tipo de estudios empíricos en población. Y además recuerden ustedes que esta encuesta en particular es la segunda. La de 2012 fue la primera. Exactamente, y la idea, y este es un asunto importante, es lograr establecer un sistema de mediciones periódicos que permita en el tiempo no solo producir la encuesta, sino generar un sistema de documentación de información que permita sólidos conocimientos que son claves para poder tomar decisiones en este tipo de fenómenos que son tan cambiantes, tan volátiles. Bueno, antes de que vayamos a los hallazgos, explícale a los televidentes en qué consiste esta encuesta, cuál es la diferencia con las encuestas, por ejemplo, la GALU o la CISA o la que publica el Centro Cibao, Económico del Cibao. ¿Qué es lo que esta encuesta? No, este es un tipo de encuesta diferente a las encuestas de opinión. A las encuestas de opinión, a los sondeos. Es una encuesta a profundidad. Tiene, para que ustedes tengan una idea, la encuesta depende mucho del margen de error. Aquí el margen de error es un 2% apenas. ¿Por qué? La dimensión de la muestra es enorme. Cuando el diseño de muestra supone la selección de más de 992,000 segmentos muestrales en base al censo, en base a esos 92,000 se trabajó en 92,000 UPM, es decir, unidades primarias de muestreo, es decir, puntos físicos donde se concentran las viviendas. Gracias a esto se entrevistaron 76,000 hogares y entre estos hogares se logró detectar inmigrantes y se entrevistaron a 23,000 inmigrantes. Es decir, nunca en la República Dominicana se había hecho una encuesta de esa dimensión. Que abarcó más de 223,000 personas. Exactamente. Eso 223,000, porque hay que decirle a la gente, una encuesta de opinión es 1,200, 1,500 personas. Sí. No, la solidez en el diseño muestral de esta encuesta es incuestionable. O sea, permite creer que esos datos más o menos son la realidad. Claro, bueno, una vez se hace el estudio,
Entonces, se conecta esto a un sistema en el que se puede proyectar estos resultados en función del comportamiento general de la población y hacer estimaciones bastante aproximadas. ¿Y cuánta gente participaron en la elaboración de la En la encuesta? elaboración son 146 entrevistadores, una cantidad enorme fueron como 8 o 9 coordinadores regionales, un director general, hubo 2 expertos muestristas, 3 analistas principales. O sea, Y un equipo había grande. supervisores también. Bueno, yo participé, yo no estaba trabajando en la parte empírica, pero sí te puedo asegurar porque fuimos, visitamos, acompañamos al trabajo de campo y la supervisión de ese estudio es una cosa de una pulcritud admirable. A mí me tocó ver situaciones de imprecisión, de localizar a un fulano, y esos encuestadores se pasaban horas para cumplir con esa persona. Además, en cada pedacito de territorio se hacía un mapeo completo del lugar, y entonces se hacía un barrido de todas las viviendas de ese territorio seleccionado, y en función de esto era que se detectaba el habitáculo o la vivienda donde estaba localizado el inmigrante en este caso. Entonces es un estudio realmente bastante riguroso, con una metodología no solo compleja por su diseño, sino novedosa. Muy pocos estudios en el mundo se hacen de esa manera. Ya. La Oficina Nacional de Estadística tiene personal con experiencia. Sí. ¿Ese personal participó en esta encuesta? No, claro, el personal de la encuesta, Estadística fue la responsable de la ejecución del estudio. Diseñaron el cuestionario, aunque UNFPA cooperó, diseñaron el cuestionario, condujeron el trabajo de campo, condujeron el proceso de procesamiento de la información, y al frente de esto estuvieron técnicos de alto nivel, coordinados por una persona de mucha experiencia, que es Frank Cáceres, demógrafo conocido por todos nosotros. Sí, autor de muchísimos estudios. Sí, Juan, debe tener 20 años vinculado por lo menos a la investigación. Él es el que coordina también la INDESA. Él es el coordinador de INDESA. Sí, y ya eso solo habla de... Bueno, pero vamos a entrar entonces en los resultados, que es lo que se determinó, Wilfredo, cómo se llega a esas conclusiones. Porque hay mucha gente que va a estar insatisfecha, porque hay gente que cree que hay 2 millones de haitianos y la encuesta no lo muestra. Bueno, yo siempre le digo a la gente tiene un conocimiento de sentido común, que tiene su legitimidad, y el conocimiento de la ciencia tiene su legitimidad. La diferencia entre un conocimiento y el otro es que el conocimiento de la ciencia tiene un fundamento metódico, se hace de manera sistemática, se llega a estos resultados a través de un proceso de organización del territorio, de selección aleatoria, probabilística de los espacios donde se van a hacer las encuestas. Se entrevistaron a 70 y tantos mil hogares y a 200 y tantas mil personas, y después de todo este trabajo metódico, bueno, pues hay estos resultados. La diferencia se hacen proyecciones y se dice, bueno, entonces esto equivale a tanto. Y la diferencia fundamental está en que mientras la opinión de cualquiera no puede ser ni refutada ni demostrada, esta puede ser replicada. Es decir, cualquier persona que siga los lineamientos que se siguieron en este estudio va a obtener resultados semejantes. Y son científicos, o sea que cualquier científico social que venga y lo analice puede llegar a la misma conclusión. Esa es la base del conocimiento científico, es decir, el conocimiento científico tiene que tener la potencia como para poder ser replicado, es decir, refutado. Es decir, bueno, si yo hago una muestra siguiendo estos lineamientos exactamente así, debo de alcanzar resultados semejantes. Hoy los resultados de esta encuesta, los resultados preliminares, que debería aclarar luego por qué son preliminares,
A ver. Están en los medios de comunicación, hoy aparecen en todos los diarios de la mañana, anoche en la televisión, en las redes sociales ya aparecen. Sería bueno refrescarlo. ¿Cuáles son los datos fundamentales? Los datos básicos, fíjate, aquí hay varias cosas. La encuesta, en esta primera entrega, llamémosle así, porque se está terminando un informe muy riguroso, muy completo. Yo espero que se pare ya la escribidera porque van como por 400 y tantas páginas un espacio. Es un documento muy completo, cientos y tantos cuadros, pero la demanda de conocimiento de estos resultados era tal que las autoridades de gobierno y de Naciones Unidas decidieron hacer un avance de los primeros resultados. Estos resultados, al contrario de lo que pensaba mucha gente, simplemente muestran que la inmigración en República Dominicana es un proceso bastante estable, sobre todo la inmigración procedente de Haití. Es un proceso que no supone una irrupción brusca de población, una invasión, sino naturalmente hay entrada de mucha gente anualmente. Pero la encuesta lo que demuestra es que los resultados son 570.933 inmigrantes que se detectan en esta encuesta. Si tú lo comparas con la anterior encuesta, el balance supone un crecimiento de 39.000 y tantas personas, y aparentemente es algo irrisorio, pero y no eso es fue así. el anterior 2012 y esta fue ejecutada entre agosto y sí. octubre del 17, o sea, 5 años después. Pero los balances tienen que estudiarse con mucho cuidado. Es decir, eso no quiere decir que no haya dinamismo en el sistema, en la migración. Hay un dinamismo, pero ese dinamismo no quiere decir irrupciones abruptas, masivas, desordenadas de la población, no. Anualmente entra a este país, por los datos que vemos aquí, unas 20 y tantas mil personas, pero también salen personas. Si tú ves, incluyendo haitianos, ¿salen los haitianos también? Esos son los que más salen. Bueno, la encuesta anterior demostró eso también, que habían ingresado muchos, pero también se había ido, que incluso un porcentaje muy elevado era de los últimos 8 o 10 años. Y un detalle interesante, los datos de la encuesta, que eso no se publica en esta entrega, eso se está analizando, se organizan en una de las tablas por periodos de llegada. En los periodos de llegada lo que se aprecia es lo siguiente, tanto en la ENI 12 como en la ENI 17, mientras más nos aproximamos, ¿qué percibimos? Se percibe una acumulación de ingresos. En los últimos 5 años, en el 12, entraron unas casi 200.000 personas. Pero también salen una cantidad semejante. Y los balances... Entonces te dice que es mínimo lo que es mínimo. Ahora, en el tiempo, eso va generando una acumulación de un residuo de residencia, que es lo que ha permitido que se establezca en este país, sobre todo en el caso de Haití, una comunidad inmigrante de cierto peso, 400 y tantas mil personas. Sí. Es decir, no se trata de un movimiento desordenado, no se trata de una entrada brusca, desorganizada, es un movimiento... pero en algún momento puede entrar un poco más bruscamente, como también hubo salida. Por ejemplo, esta encuesta del 2012 para acá abarca el momento del plan de regularización, cuando se fueron 20, 30, 50 mil, se fueron. Luego los procesos de deportación reducen, hay eventos extraordinarios que aumentan la inmigración, por ejemplo el terremoto de Haití potenció un ingreso mayor. Es decir, hay que ver esto con calma, nosotros no nos podemos volver locos en este asunto, lo que sí tenemos que asegurar son políticas migratorias serias. Pero lo que explica, lo que está diciendo, explica el por qué un diario resalta en portada hoy
que entraron 208.000. Sí, yo creo que la persona que redactó esto no entiende bien este asunto y comete el error de decir, confunde, además de esto, de los flujos, porque eso supone que el que entra ni se muere, Que se quedó aquí. ni se mueve, se quedó aquí y una vez entran, todo el que entra no se va. Se le suma. Sí. Y no es así. Si hay un grupo, y es natural que así sea, que es muy dinámico, que hay un potencial de salida enorme, es el de los inmigrantes haitianos. Porque se hacen a través de una frontera terrestre. No hay que coger un avión, no hay que coger un barco. Y eso pasa en México. En México el movimiento anual son más de 10 millones de gente. Ahora, el proceso de un siglo de migración ha producido en Estados Unidos una comunidad de inmigrantes de origen. Sí. Pero dicen que en el caso mexicano, en los últimos, aún antes de Trump, ya había más regresos que ingresos a Estados Unidos. Entonces ese es un punto, pero años. el otro problema... Hay otro dato que aparece... A esto voy. Gracias. El otro error está en la confusión en las categorías de inmigrantes y descendientes. En el estudio se clasifica la población de esta manera. Se considera que es inmigrante toda la población que a la hora de la encuesta estuviera residiendo aquí, pero hubiese nacido en otro país. Esos son inmigrantes. Y a su vez estos se clasifican por países. Los hijos de esos inmigrantes que hubiesen nacido en el país, esos eran conceptualizados como descendientes. La suma de los descendientes más los inmigrantes da la población de origen extranjero. Y es ahí que hay la confusión, porque muchos análisis periodísticos han identificado la población de origen extranjero con la inmigración. Y han hablado de 800, son dos cosas diferentes. Y han hablado de 800.000 personas y son cosas muy distintas. Entonces, ciertamente hay una población de descendientes, son 200 y tantos mil, que es importante. 277.000. Esto sumado a los 570.000 inmigrantes. Te da 800 y tantos. Pero esa es la población de origen extranjero que estrictamente no es absolutamente inmigrante. Un segmento de estos son personas dominicanas que nacieron aquí. Claro. Y la Constitución Dominicana hasta el 2010 consagraba que todo el que nació aquí era dominicano. Pero el crecimiento del 2012 hasta ahora, ya ese crecimiento ya no corresponde porque la Constitución del 2010 ya no, le quitó esa posibilidad. Ahora, en la encuesta, tanto la ENI 12 como la actual, que es una encuesta de migración, se conceptualiza estos fenómenos, no entrando en el debate de si es nacional o no es nacional. Lo que está claro, es una consideración adicional que nosotros hacemos. Fulano de tal es un descendiente, porque nació aquí siendo hijo de inmigrantes, es decir, de personas que nacieron en otro país y vivían aquí a la hora de la encuesta. Esa es la conceptualización que se hace en el estudio, lo que ha permitido precisamente hacer esas estimaciones. Se ha divulgado... Adalberto, vamos a hacer una pausita en un momento para que le demos una tregua a Wilfredo y nos tomamos este cafecito. Yo se lo agradezco. Y volvemos en 1 minuto o 2. Vamos a ver. Bueno, Wilfredo Lozano, ¿para qué sirven estos datos? La encuesta nacional de inmigrantes permitirá mejorar las políticas nacionales de inmigración, el programa nacional de regularización de extranjeros, vuelve a poner sobre el tapete el asunto de los dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen documentación, cuánto podríamos llegar a lo mejor aproximaciones también por ahí. Mira, indudablemente este tipo de estudios son imprescindibles para tomar buenas decisiones en materia de política pública. A propósito de esto último,
está claro que estas informaciones permitirán tener un conocimiento más exacto de la verdadera dimensión de la población involucrada en estas iniciativas de gobierno, como son el tema del plan de regularización, como es la ley 139-14, yo le llamo la ley del fast track de nacionalización. Es decir, permite situar en un terreno realista el alcance de estas políticas y en consecuencia tomar decisiones más certeras, más ajustadas a los hechos. Por otro lado, nos va a permitir tener una idea de la verdadera situación social en que se mueven esos inmigrantes para generar políticas de inclusión, porque la encuesta no solamente maneja cuestiones estrictamente de población. En la encuesta se puede apreciar la condición de la vivienda, la dimensión de la familia, los niveles de educación, los estatus jurídicos de la gente. Es decir, hay una cantidad de información que indudablemente ayuda a elaborar políticas. Y laborales también, políticas laborales. También hay información sobre jornadas laboral, contratos de trabajo, acceso a seguridad social, sectores donde están laborando, ingresos y salarios, todo esto. Esos datos no se dieron a conocer ayer. Ayer no se dio a conocer. ¿Cuándo se darán a conocer? Bueno, se supone que aproximadamente en junio se va a publicar, se supone. La encuesta yo completa. no puedo hablar porque no soy autoridad, pero tengo la información de que aproximadamente en junio, muy posiblemente tendremos ya el informe final y el resumen ejecutivo del mismo. Ya. Entonces hay que esperar nuevos datos con relación a este estudio que se ha realizado. El grueso de los datos se está terminando. Pero hay una realidad también, así como el crecimiento de la población haitiana no es desmesurado, hay que decir que hay un crecimiento de una segunda nacionalidad que llega a un 700% en el periodo. No, indudablemente la inmigración venezolana, y es bastante, según información de amigos que trabajan en la esfera gubernamental, los datos oficiales que se tienen registrados coinciden bastante con lo que registra la encuesta. Ha aumentado unas 7 u 8 veces la población. De 3.000 a 25.000. De 3.000 a 25, 26.000. 8 veces. Y es significativo. Es significativo, claro que sí. Muy significativo. Bueno, antes inmigrábamos nosotros a Venezuela. También podemos aproximarnos a saber dónde están ubicados. Por ejemplo, ya sabemos que los haitianos están principalmente en el ámbito agropecuario, después en la construcción y después en el comercio. En el caso de los venezolanos. Los datos que yo tengo, porque eso no se publicó, indica que los venezolanos naturalmente, como es una población con un nivel educativo más alto, tienen acceso a actividades profesionales, al sector turismo, al comercio, pero sobre todo a servicios. Pero claro, en servicio hay de todo. En el servicio hay desde la venta de la calle. Y limpiar la calle hasta ser profesor universitario. Sí. O sea, pero en el caso de la inmigración venezolana, está claro que se trata de un segmento de población situado en un nivel de la escala, digamos, de la jerarquía de indicadores de educación, de formación profesional mucho más alto. Bueno, que el sociólogo Wilfredo Lozano, ¿se puede decir que tú fuiste director técnico o asesor técnico? ¿Cómo? No, yo coordiné el equipo de analistas, sí, de 3 sociólogos. Estaba yo como investigador principal, estaba Rafael Durán, que es un sociólogo también con experiencia, y estaba un joven sociólogo, Juan Montero. Durán trabajó muchos años con el recién fallecido... Con Fran. Bueno, Durán trabajó conmigo, con Fran y con Jesús Díaz en un estudio importante que hizo el Ministerio del Trabajo y que coordinó Fran Báez sobre el mercado laboral. Bueno, y tú tú ganaste un concurso.
Sí, de esta selección. posición se somete, todo lo que se hace a este nivel se somete a concurso. Bueno, pues muchas gracias al No, doctor gracias a ti, Juan, y a Wilfredo Adalberto. Lozano, sociólogo, por haber venido a conversar con nosotros sobre la segunda encuesta nacional de inmigrantes. Tenemos pendiente otros funcionarios públicos para hablar sobre esta encuesta en los próximos días. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias a ustedes, Adalberto. Gracias, Wilfredo. Juan.